Pues somos la comunidad de Sefardí Ben Abraham Shalom. Estamos establecidos aquí desde 1994, ya hace alrededor de unos 30 años. Venimos, ¿verdad?, de un trasfondo cristiano evangélico. Dentro de ese panorama, dentro de ese ambiente, empezamos a estudiar lo que es Torah. Y pues nos dimos cuenta de algunas cosas que hay que seguir, ¿verdad? Y salir de ese cristianismo, ¿verdad? Que teníamos en la práctica. Salimos de ese cristianismo evangélico y entonces comenzamos a buscar lo que es judaísmo. No caerse de hebrea, ni nada de esto, ni mesianismo, nada de eso, sino judaísmo como tal. Obviamente pues nos apegamos a lo que es la literatura rabínica, lo que es la literatura del pueblo de Israel, lo que es Midrash, lo que es Talmud, lo que es el Zohar, todo esto. Y entonces de ahí nos fuimos dando cuenta de muchas de las cosas que ya conocíamos, como lo que es el Shabbat, lo que llamábamos la regla alimenticia, o sea, que ahora lo conocemos como kosher. Eran las fiestas que habíamos empezado a separar las fechas, pero no las celebrábamos como se supone que se celebrara. Ya ahí conocimos lo que es la liturgia, lo que se debe leer en cada una de las festividades, cómo celebrarlas, las fechas exactas, todo eso. Entramos en esa fase y pues desde el principio, ¿verdad? Pues hemos estado recibiendo diferentes personas aquí en la comunidad que quieren buscar judaísmo, que quieren buscar lo que es Torah y demás. Hemos conocido todo tipo de personas, pero no todo el mundo, ¿verdad?, ve el judaísmo o ve la Torah como la vemos nosotros. Y entonces ahí, pues hay personas que han llegado, se han quedado, hay otros que han llegado y han retrocedido, hay otros que han llegado y han escalado mucho más. Para nosotros eso es un orgullo, no es algo que nos moleste ni que nos incomode, porque entendemos que esto es un camino de crecimiento, constante crecimiento. O sea, y si nos usaron a nosotros, vamos a decir, como de trampolín para seguir más adelante, pues amén, Baruch Hashem. Y en estos 30 años, pues, hemos vivido todas esas experiencias. Durante todo ese periodo hemos tratado de hacer retorno o de hacer conversión con diferentes grupos de judíos aquí, como lo es Chabad, como es la sinagoga conservadora. Nunca hubo esa conexión, vamos a decir. Pero seguimos buscando, no nos quedamos ahí, seguimos buscando, seguimos practicando judaísmo, seguimos haciendo lo que nos manda la Torá, lo que enseñan los sabios de Israel. Hasta que en el 2019, pues, tuve la oportunidad de conocer al rabino Ernesto Rivera Pardo, que fue el canal que el Eterno utilizó para que conociéramos la sinagoga de Filadelfia, y los rabinos allí, los rabinos Bowen, fueron los que nos dieron la oportunidad de hacer retorno. Vinieron a Puerto Rico, estuvieron todo un fin de semana con nosotros, vieron cómo es nuestra práctica, vieron cómo está constituida la sinagoga, vieron cómo es nuestra liturgia. Obviamente pasamos por el Betín, se hicieron todas las preguntas pertinentes. Los matrimonios fuimos a la juzá, y se hizo todo, ¿verdad?, conforme a lo que manda la ley judía. Ya a partir de ahí, abril del 2019, pues entonces sí, somos ahora, ¿verdad?, nos consideramos judíos genuinos. Siempre fuimos judíos, pero ahora, ¿verdad?, con todas las de la ley, pues entonces sí, somos una sinagoga judía. Seguimos la línea sefardí porque entendemos que nuestros antepasados, por vía histórica, por vía de linaje, genealogía y demás, sabemos que venimos de esa línea. Y entonces adoptamos, ¿verdad?, lo que es esa cultura sefardita que nos hace diferentes, iguales y diferentes a los demás judíos de otras comunidades, ¿verdad? Yo personalmente, ¿verdad?, no me gusta mucho hacer esa separación de sefardíes, que nazi, ortodoxo, ultraortodoxo, pues yo entiendo que todo el pueblo de Israel somos un Ejad. Somos un Ejad.
pero obviamente, ¿verdad? Cada sinagoga tiene su forma de establecer su liturgia, de establecer sus ritos, ¿verdad? Su forma de hacer el servicio, su forma de estudiar Torah. Y pues obviamente la liturgia que nosotros seguimos es la liturgia sefardí. Actualmente estamos usando el Sidur Hamerkaz. Estamos haciendo una transición también al Sidur Shelomo, Birkat Shelomo. Seguirlo también, que también Sidur sefardí. Pero eso es lo que nosotros perseguimos. Mantener viva ese legado que en un momento dado se nos negó, nos lo quitaron. Por eso que nosotros, más que conversión, hacemos retorno. Estamos en nuestras almas, ¿verdad? Están retornando otra vez a esa fe que nos quitaron, que nos arrebataron de manera agresiva, de manera violenta. Muchos de nuestros antepasados dieron su vida por la Torá, por mantener vivo ese acervo cultural y espiritual que tiene el pueblo de Israel, y especialmente pues los sefalditas que vienen de nuestras raíces españolas, ¿verdad? De lo que es la península ibérica. Pues no solamente España, sino también Portugal. Muchos de los portugueses que llegaron a Puerto Rico y América, se les llamaba así, pero en su mayoría eran judíos. Seguimos lo que se llama la tradición sefardí. Y cuando digo tradición, más que la parte espiritual, seguimos también la cultura sefardí. Y esto es bien importante recalcarlo porque dentro de los grupos ashkenazí, muchas veces se dividen en ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas, conservadores y demás. Dentro del sefardismo, realmente esa división no existe. Tú eres sefardita, puedes ser conservador, puedes ser ortodoxo, ultraortodoxo, pero eres sefardí. Y cuando vas a la parte cultural, estás viendo de que se mantiene ese judaísmo, se mantiene la halajá, porque no es que rechacemos la halajá, tampoco es que cada cual va a seguir el judaísmo como quiere seguirlo, ¿verdad? Tiene que apegarse a la Torá, tiene que apegarse a la halajá, pero no hay esa división. Somos sefardí. Parte de la investigación que yo estoy haciendo, lo que quiero establecer es eso, de que primero que nada, los judíos sefardíes surgen después de la expulsión de 1492. Mientras estábamos en España, éramos judíos. Los judíos. España y Portugal, pues los judíos, la comunidad judía, el gueto judío, la aljama judía. Pero una vez se da la expulsión, que muchos de ellos, la mayoría, fueron a los países que son el Levante, lo que era también el Imperio Otomano en aquel momento, que dominaba gran parte de lo que es el Mediterráneo. Esas comunidades se van a establecer ahí. Algunos se establecieron en Grecia, otros se establecieron en Turquía, como lo que hoy es Turquía como tal, Egipto. Otros fueron a Israel. Hay comunidades sefalditas desde 1492 y desde antes en Israel. Estaba también en lo que es Marruecos, toda esa región, lo que es Mauritania. Toda esa región, los judíos se dispersaron por toda esa área. Prácticamente el Mediterráneo completo, a excepción, ¿verdad?, de la parte más europea. Esas comunidades se establecen ahí y de acuerdo al lugar donde estaban, ellos van a establecer una cultura que sigue siendo sefardita, pero se van a ver estas, no modificaciones, sino estas aportaciones que hacen estos lugares donde se establecieron. Puedes ir a una sinagoga sefardita en Turquía, la liturgia es la misma, el servicio es el mismo, pero cuando te vas a la parte más cultural, como por ejemplo los cánticos, la comida, lo que es la vestimenta, todo esto, vas a ver una diferencia, pero sin apartarse de la halajá. No es lo mismo una sinagoga en Turquía que una sinagoga en Grecia o una sinagoga en Marruecos, que siguen siendo sefarditas y mantienen ese judaísmo bien apegado a la Torá, que viene de Maimónides, sefardita por excelencia.
que muchas de esas halajás y muchas de esas tradiciones también las adoptan los askenazis. O sea, muchas sinagogas askenazis, sea de la línea que sea, se apegan mucho a las halajás de Maimónides. Y Maimónides, médico, maestro, astrónomo, que no era Maimónides. Por ejemplo, la comida sefardí. Una de las cosas bien comunes es el arroz. Pero el arroz con pollo que hacen en Turquía no es el mismo arroz con pollo que hacen en Grecia o el que hacen en Marruecos. ¿Vas viendo? Y entonces cuando vamos a la parte espiritual, la liturgia sigue siendo la misma liturgia, pero con algunas variaciones. Y cuando vamos a los cánticos dentro de lo que es la liturgia, son los mismos cánticos, pero varía. Hace la variación, ¿verdad? Esta sinagoga lo canta de esta forma, aquí lo cantan de esta otra forma. Nosotros aquí, que somos una sinagoga sefardita, la forma de nosotros el cántico, pues aplaudiendo, tocando guitarra, tocando pandero, parte de la cultura puertorriqueña que tenemos nosotros, pero no dejamos de ser sefardí. ¿Ve? Y eso es lo que me gusta a mí del sefardismo. Por eso yo desde que empezamos hace 30 años atrás, siempre insistí en que teníamos que seguir esa línea sefardí. Culturalmente hablando, la cultura sefardí siempre ha sido una cultura bien variada. Pues nuestra sinagoga, uno de los fines, de los propósitos que nosotros seguimos, es dar a conocer esta cultura sefardí. Como dije anteriormente, nosotros los puertorriqueños tenemos una ascendencia española y portuguesa bien marcada, incluso de Islas Canarias, de las Azores, de lo que es Mallorca, Menorca, todas estas islas. Y queremos, aparte de que mantenemos, ¿verdad?, parte de esa cultura, bueno, nuestro idioma es el español. Eso no ha cambiado a pesar de todos los cambios políticos y geopolíticos que se han dado aquí en Puerto Rico. Mantenemos todavía, ¿verdad?, ese español y mantenemos unas tradiciones que nos vienen de España. Cuando yo publiqué mi libro, mucha gente me dijo, oh, pero tú lo que estás haciendo es un recuento de la cultura española. Pero si estudias la cultura española te vas a dar cuenta que la base, muchos elementos de la cultura española son elementos judaicos, son elementos hebraicos, que fueron ellos los que establecieron esa cultura, porque no podemos perder de vista de que sí hubo una gran manifestación musulmana en España y hubo una gran manifestación de los visigodos y romanos y demás, pero mientras todo esto ocurría, los judíos, quizás de forma solapada, también establecieron su cultura. Y muchas de las bases políticas que se siguió en España en la Edad Media era siguiendo muchas de las bases hebreas que los judíos, ¿verdad?, como parte de la corte española, asesoraban a los reyes. Son bases históricas que tenemos que tener presente, no podemos pasar por alto. Nosotros, aquí en Puerto Rico, pues nos consideramos ser la primera sinagoga sefardí. Y queremos hacerle entender a la gente que ese trasfondo que nosotros tenemos de europeo, español o portugués, que nos viene de esos sefarditas, que la gente lo conozca y que aprendan que cuando se enseña, por ejemplo, la historia de Puerto Rico, no es solamente español, indio y africano, sino que dentro de esos tres grupos había también unas divisiones, y dentro de los españoles que llegaron aquí a Puerto Rico y al resto de América, vino una gran cantidad de sefarditas, que muchos de ellos criptojudíos, ocultando su verdadera identidad para poder preservar la vida, que cuando vamos al fondo, pues es uno de los mandamientos de la Torá, preservar la vida por encima de todo. Quizás ellos, nuestros antepasados, se vieron en esa disyuntiva de tener que esconder su identidad, de tener que esconder la fe de nuestros padres para poder preservar la vida y la vida de sus hijos y de su familia. Hoy en día a nosotros nos toca reivindicarnos. Y uno de los propósitos de nosotros en esta sinagoga es ese, dar a conocer
Esa historia que, como yo siempre he dicho, los hilos de la historia los mueve el Todopoderoso. Nada ocurre de casualidad. Todo lo que pasa tiene un propósito y tiene un fin. En aquel momento ellos se escondieron para preservar su vida. Si no hubiese sido así, ¿existiríamos los cefalditas hoy en día? Sí, esa es la gran pregunta que tenemos que hacer.